Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a dar unas recomendaciones para que puedan desarrollar su tarea a casa. Bueno, esta imagen ya la hemos visto muchas veces, pero me voy a apoyar para tratar de explicar. Pueden hacer su tarea a casa a partir de temas como la biotecnología por colores. Es decir, pueden abordar el tema de la biotecnología azul, hablar de una problemática que tenga que ver con ese tipo de sistemas, o su trabajo lo pueden dirigir a hablar de biomedicina, que sería la biotecnología roja, hablar tal vez de una enfermedad en los humanos, por ejemplo, biotecnología gris, tal vez un problema de contaminación ambiental que quieren estudiar. Bueno, esa podría ser su propuesta para esta tarea, que tiene un formato muy similar al de un protocolo de investigación. Si se fijan, esta imagen básicamente representa lo que estaba en la diapositiva anterior, solo que aquí está más desglosado y aparecen incluso más áreas de la biotecnología dividida por colores. Pero la puse esta imagen porque les puede servir como apoyo para que elijan algo más, algo más concreto, porque dentro de cada una de estas áreas, estas figuras por colores, hay unos cuadros y dentro hay información que describe qué es lo que estudia cada una de esas áreas de la biotecnología dividida por colores. Por ejemplo, en la biotecnología verde menciona que es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. La biotecnología gris, aquí menciona, es ingeniería genética y biología molecular para mejorar el ambiente. Entonces, pueden leer todo lo que está escrito aquí en cada uno de estos cuadros, pueden ir pausando el video y les puede servir de apoyo para desarrollar un tema particular. Bueno, tal vez es un poco redundante esto. Esta última imagen también les puede servir como apoyo. Aquí solo se mencionan algunas áreas de la biotecnología dividida por colores, pero a diferencia de las otras dos, aquí hay flechas que sugieren algunas áreas ya más específicas en donde se aplica cada una de estos tipos de biotecnologías. Por ejemplo, en la biotecnología roja, ya en las subdivisiones aparecen temas ya muy puntuales, como obtención de fármacos, terapias génicas, obtención de vacunas, anticuerpos, terapias celulares. Lo mismo para las otras áreas. Y yo creo que aquí está todavía más específico este tipo de desglose, y ahora sí pueden elegir alguno de estos, si es que no quedaba tan claro con la anterior, elegir ahora sí alguno de estos pequeños temas y desarrollarlo para su trabajo a casa. Hablando del primero, donde dice que se desprende de la biotecnología roja, el que dice el primero, obtención de fármacos, podrían hablar del problema que representa desarrollar eh, insulina, pese a que es algo ya ampliamente eh, usado, industrializado prácticamente. Probablemente tenga ventajas y desventajas. Podrían usar eso para desarrollar un potencial trabajo. ¿Cómo hacerle para, no sé, si me ocurre, cómo hacerle para generar más proteína recombinante? ¿O cómo hacerle para que esa proteína recombinante que se está generando cueste menos dinero? Obviamente, como ustedes saben ya cómo se hace una proteína recombinante, puesto que ya hemos visto DNA recombinante, podrían hablar de eso en su trabajo. Entonces, es lo mismo que podrían hacer utilizando cualquiera de los temas pequeños que están aquí señalados. Ese puede ser el punto de partida para que hablen en su trabajo. Ahora bien, aquí les voy a sugerir que para su trabajo pueden retomar el hecho de hablar del DNA recombinante, de los vectores de los cuales hablamos, y que pueden ser una herramienta, de hecho lo son, una herramienta bien trascendental en la biotecnología. Podrían hablar de un problema, una patología, por ejemplo, si es en el caso de los humanos, un problema de contaminación ambiental, etcétera, una mejora en algún proceso de producción, depende qué vayan a elegir, pero que para resolverlo o identificarlo, el problema del cual quieran hablar en su trabajo,
implique el uso, la participación de un vector. Recordemos los vectores que son, aquí estamos viendo un plásmido, son herramientas que nos permiten transportar fragmentos de DNA. Pero hay tres tipos, básicamente son los que vimos en clase. Hay vectores de clonación, que esos básicamente nos sirven para generar muchas copias del fragmento de interés. Están también los vectores de expresión, el ejemplo icónico que dimos, el de la insulina. Son vectores donde uno inserta una secuencia de un gen solamente en la región codificante y eso es suficiente para que se exprese la proteína que queremos, en este caso insulina. Y los vectores reporteros, que son sistemas donde ya tienen todo, incluso tienen el DNA, el fragmento del gen, la región codificante de una proteína, pero carecen de un promotor. Entonces estos requieren un promotor que está aquí en color rosa. Normalmente se asocian a genes de proteínas fácilmente medibles, como lo que estamos viendo aquí, el gen de la proteína verde fluorescente, y que de hecho se parece mucho al sistema que vimos en la clase de biotecnología ambiental, el de los bioreporteros, donde son sistemas que dependen de un promotor. El promotor uno se los inserta, uno le pone un promotor a partir del cual nuestro sistema va a ser capaz de medir la presencia de un contaminante. ¿Sí se acuerdan? Bueno, es un ejemplo. Incluso pueden hablar de algo así, biotecnología ambiental, donde van a mejorar el propio sistema reportero, o van a hablar de que para resolver o identificar el problema de biotecnología ambiental se requiere la participación de un bioreportero, y entonces ahí hablan de vector reportero. Entonces sería deseable que en su trabajo hablaran de alguno de estos sistemas. En el caso del vector de clonación, bueno, ahí de qué podrían hablar. Tal vez podrían decir que su trabajo va a enfocarse en desarrollar un vector de clonación. Igual y ese puede ser por sí solo el proyecto. ¿Qué mejoras le pueden hacer a un vector de clonación? Pueden, no sé, proponer que tenga más regiones, una región polylinker más versátil, por ejemplo, que sea más fácil de ligar con el fragmento de interés, etcétera. Entonces tienen bastantes alternativas y podrían hablar de estos sistemas. Y en cuanto a la estructura del escrito, esto es lo que debe de contener: una introducción, antecedentes, justificación, objetivo, materiales y métodos. Imaginen que están haciendo un protocolo de investigación tipo LEAF. Entonces ahí recuerden, se sigue una estructura dentro del escrito científico, pero bueno, recuerden que todo el trabajo no debe de contener más de 5 cuartillas. Entonces deben de hablar de introducción y antecedentes del problema que ya eligieron. En la justificación tienen que poner por qué van a hacer ese trabajo. En objetivo, bueno, cómo lo van a realizar, ya sea determinar o resolver de forma activa un proyecto experimental, o solamente descriptivo, determinar que existe, no sé, algún cambio, el cambio que quieran medir. Podría ser ver un biomarcador, por ejemplo, que ya vimos la aplicación de ese tipo de moléculas para determinar si, por ejemplo, un organismo se encuentra en un estado saludable. En la sección materiales y métodos lo voy a describir en la siguiente diapositiva. Básicamente aquí hagan algo como lo que estamos viendo del lado izquierdo, un diagrama de flujo. De lo que se trata es que nada más expongan de una manera muy sintetizada qué es lo que van a hacer. No vayan a poner toda la receta, sobre todo en la parte de las técnicas. Incluso lo pongo en rojo. Quiero que solo pongan el fundamento de las técnicas, no pongan la receta. Eso ya está en los manuales. Lo importante es que sepan los fundamentos. ¿Qué tipo de técnicas? Pues la que les ayude a determinar lo que van a hacer. Pueden utilizar técnicas como PCR, Western Blot, ómicas u otras técnicas. Esto que acabo de leer está en el penúltimo renglón, donde hay 4 cuadros, casi hasta el final. Entonces,
Bueno, ¿cómo pueden comenzarlo? Esta es una propuesta, pueden hacer su propia propuesta. Tienen que elegir un sistema de estudio, un sistema biológico, o puede ser un sistema in vitro. Yo aquí les propuse usar tal vez, estudiar algún organismo, pueden usar o proponer usar un bioreactor, probablemente hayan elegido desarrollar algún producto y el cual requiere el uso de un bioreactor. O pueden proponer mejorar un tipo de cultivo, ¿sí? Entonces después viene la parte experimental, si eligieron esa opción, y entonces tendrían que poner un grupo control y otros grupos contra los cuales van a comparar ese grupo control, para ver si el fenómeno que están evaluando eh, regula el objeto de estudio. Si eligieron medir una proteína, bueno, pues se verá alterado en los grupos experimentales respecto al control, ¿sí? Y bueno, básicamente es lo que les estoy pidiendo. Insisto, no pongan la receta de las técnicas. Al final simplemente propongan el tipo de análisis que harían en sus resultados y eso sería todo. Solo hacer énfasis en cómo saber si las modificaciones que hicieron provocan algún cambio. Entonces eso básicamente es describir de las técnicas que eligieron y entendiendo el fundamento, cómo es que determinarán o cómo cuantificarán lo que están obteniendo. Por ejemplo, si eligen hacer Western blot o PCR, harán una densitometría probablemente. Si eligieron optimizar, por ejemplo, un bioreactor para que se genere más biomasa, algún microorganismo, probablemente ahí utilizarán técnicas de espectrofotometría, por ejemplo, para ver densidad poblacional a través de cambios en la densidad óptica y que obviamente mostrarían el fundamento de la técnica de espectrofotometría, por ejemplo. Entonces, básicamente eso es lo que me tienen que entregar, esto adaptado al problema del cual van a hablar. Y finalmente, si se fijan, estoy prácticamente retomando la imagen de hace 2 diapositivas, pero aquí hay una pequeña diferencia. Hasta abajo pongo la palabra bibliografía. Entonces, esto ya terminaría siendo todo el producto final. Todas las secciones que conformarán el escrito, pero además incluye bibliografía. Y todo eso en 5 cuartillas. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que tengan la capacidad de sintetizar, expresar un problema. Sería prácticamente una especie de escrito estilo artículo científico. De hecho, incluso sería deseable que toda la sección de introducción, antecedentes y justificación lo hicieran en una sola cuartilla. Sintetícenlo muy bien. Claro, ahí mismo harían las citas y ponen la referencia hasta el final. Y es prácticamente lo que me tienen que entregar y sería una actividad que se realizaría en equipo, así tal cual se definieron los equipos. Y pues prácticamente sería todo. Cualquier duda nos mantenemos en contacto. Saludos.